Libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 30 al 33. Dice así la palabra del Señor: y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y he aquí viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Vamos a hablar sobre esa frasecita que se repite 2 veces en esa lectura: y no la pondrán por obra. Amén. Uno de los síntomas o condiciones de que la iglesia se encuentra en los días previos al arrebatamiento al cielo es la apostasía, que llega cuando el creyente tiene en poco la palabra. Pero es que llega la apostasía a una persona, a una iglesia, a un pueblo, cuando se tiene en poco la palabra y la gente empieza a guiarse por la experiencia, que ya lleva yo no sé cuántos años en el evangelio, y que yo ya sé esto, que yo ya sé aquello, y ahí me pasó tal cosa, entonces aprendí la experiencia. Se guían por lo que piensan, por los protocolos establecidos en muchas partes, y por todo lo que escuchan de otros, y la palabra de Dios no la leen, no meditan en ella, y mucho menos la estudian. Entonces, claro, no la ponen por obra, porque ¿qué van a poner por obra si no se lee, si no se medita en ella? Y ahí es cuando está el peligro de caer en apostasía, porque no conoce la palabra de Dios, que es lo que evita la apostasía, hermano. Entonces la persona o el pueblo puede caer en apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía le llega a la iglesia o al creyente. Un inconverso que nunca ha entrado no puede ser apóstata, porque apóstata es aquel que conoció la palabra, que guardó la fe un tiempo, que conoce a Dios, que se ha convertido al evangelio y se vuelve atrás. Eso no lo ha hecho el inconverso. Por eso es una señal, o señal no, pero es un síntoma de la condición de la iglesia. Apostasía es diserción, es rebelión, es abandono, es retirada o separación de aquello en lo que se había creído. Eso es apostasía. Apostatar significa cortar la relación salvadora con Cristo.
y apartarse de la verdadera fe. Eso es apostasía. Alejarse de la doctrina que en un momento profesamos. Es abandonar el camino de la salvación o rechazar las enseñanzas de Jesucristo. La palabra. Por eso tiene que ver esa frase de estos israelitas donde acabamos de leer, que dijeron, llegó un momento en que dijeron, y no la pondrán, o dijo el Señor de ellos, y no la pondrán por obra. A eso se llega, conscientemente, sabiendo que es la palabra de Dios, y dicen, no la pondrán por obra, no la pondremos por obra. Apóstatas. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se cae en apostasía escuchando espíritus engañadores por cualquier medio, atendiendo a doctrinas de demonios y no poniendo la palabra por obra, man. Así cayó el pueblo de Israel. Ellos escuchaban a los profetas de Baal, escuchaban a su corazón, escuchaban a sus caprichos, a sus conceptos, antes que la palabra. Por eso cayeron en apostasía. Y por eso Dios los tuvo que llevar cautivos a Babilonia. Y así caerá cualquiera que viva de igual manera. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. No va a venir Cristo, no se va a manifestar el anticristo. Mire que ahí está el síntoma de la iglesia. Sin que antes se manifieste o venga la apostasía, la iglesia se vuelva apóstata. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí es que se va a manifestar después de eso. Amén. Por eso la palabra de Dios advierte por todas partes, especialmente en el Nuevo Testamento, contra la apostasía. Muchas advertencias del Señor Jesucristo, de los apóstoles, a la iglesia de cuidarse, de cómo se cae en apostasía, de cuáles son los síntomas. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Oiga, aquí está incluida, en el cual también perseveráis. ¿Qué perseverar? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, esa palabra, sois salvos si no creísteis en vano. Hay que perseverar en la gracia, en el conocimiento de Dios, en lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos oído. Retener esa palabra, porque si no, se empieza a caminar hacia la apostasía, a caer en ese síntoma y condición de la iglesia. Hay que retener la doctrina en la que hemos sido enseñados, hermano. Y tener mucho cuidado porque los espíritus engañadores, las falsas doctrinas, están por todas partes. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 23 nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes. Mantenerse ahí, en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se da cuenta? El evangelio. Firmes en la fe. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. No se suelte, man. No patrasee, no afloje, no mengüe. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí ven? La amonestación es a la persistencia en la sana doctrina. Y eso da como resultado una garantía de la vida eterna y la edificación de la fe en los creyentes. Por eso también, mire, Pablo advierte a Timoteo para que se cuide de no ser llevado por ahí por amor al dinero o por otras cosas, por el camino en una vía equivocada, en un sendero equivocado hacia la apostasía. Porque al diablo no le importa qué método usar. Tiene muchos. El amor al dinero, los espíritus engañadores y otros. A lo que le importa es que una persona, un creyente, coja ese camino equivocado hacia la apostasía. En cada cual busca la manera de encontrar el más corto para que se aparte del único y verdadero Dios. Eso es lo que le importa a él. Amén. Primera de Timoteo 6:10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron, otro camino, y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es un método, eso es una forma, entre otras, el amor al dinero. Cuando él ve que una persona por aquí no falla, por aquí también se mantiene firme, por acá también, pero que le gusta mucho la platica, ama más el dinero que a Dios, la comodidad que a Dios, el bienestar que a Dios. Entonces dice a sus demonios, porque se reúne por allá en los lugares celestes, y le dice a fulano, fulana, perengano, a ese dele por aquí, va, por el amor al dinero, y verá. Vamos a trabajar contra esa, por este ladito. Amén. Y empieza diciéndole: no dé nada por allá. ¿Para qué va a engordar ese pastor? Por ahí, por algún ladito se va. Amén. Miremos a Israel en este pasaje que leímos, en el inicial. Porque Pablo nos dice que las cosas que han sido escritas son escritas para nuestra admonición, como ejemplo, que nos amonesta. ¿Ve? Mire, en Primera de Corintios 10:11 lo dice: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Ve? Lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que la gente a veces lo rechaza y dice que eso ya no tiene cumplimiento. Tiene su cumplimiento en la forma de Dios. Pablo dice que nos ha sido dejado para que tomemos enseñanza, aprendamos de él. Y en este pasaje nos dice cómo llega esta gente a esa apostasía tremenda de decir a conciencia: no la pondrán por obra, dice el Señor, no la pondremos. Ellos dijeron en su corazón: no la pondremos por obra. La palabra de Dios, mire. Comenzaron ¿cómo? Con murmuración, unos con otros, dice, y cada uno dice a su hermano, en las puertas de la casa, por allá reunidos, quién sabe en dónde. Va uno donde el otro y empieza a murmurar de los unos contra los otros. Dice: junto a las paredes y a las puertas de las casas
y habla el uno contra el otro. Y luego va avanzando, porque es que eso no empieza de una, que usted de la noche a la mañana se volvió un apóstata. No, empieza así. Esa es una de las formas de empezar. En otros, el amor al dinero. En otros, de esta manera, murmurando, unos con otros. Después avanzan, suben un escalón y empiezan a hablar del líder, o sea, del pastor, de Ezequiel en este caso. Dice, se mofan de ti, no solo murmuración, burla, se mofan de ti. Y así van avanzando y terminan decididamente con no poner la palabra por obra. Amén. A no obedecer, a hacer lo que a ellos les parece, así supieran que es la palabra de Dios. Mire, venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová. Sabían que salía de la boca de Ezequiel, pero que era la palabra de Jehová. No es que la gente dice, uy, qué mensaje más tan bonito, uy, tan bonito, ay, qué tan bonito. Hermano, a mí no me importa que sea bonito, a mí me importa que sea útil. No nos debe importar que el mensaje sea bonito, sino ponerlo por obra. Sabían que era de Jehová, y más sin embargo no lo pondremos por obra. Es que la apostasía tiene esa capacidad de hacer que la gente pierda la comunión y que crea que sigue siendo pueblo de Dios. ¿Sí me entiende? Ya son apóstatas y todavía piensan que son pueblo de Dios. Por eso es que dice, y vendrán a ti como viene el pueblo. Mire, como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como mi pueblo. Mire, ¿sí ve? Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Tremendo. Hablan y viven como pueblo de Dios, pero ya no son pueblo de Dios. Vendrán a ti, vienen al culto, oran, hasta evangelizan, pero no es sino como halagos, no es sino como apariencias para con Dios y para con el resto de la iglesia o con los pastores o con los líderes, no sé, porque dice, antes hacen halagos con sus bocas, de boca, por eso es que el Señor Jesucristo más adelante le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Habían caído en apostasía. Por eso es condición, síntoma de la iglesia, porque todavía están ahí en la iglesia, como los laodicenses. Pero dicen, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ve? Siguen siendo para su corazón y su mente pueblo de Dios, pero ¿qué les dice el Señor? Y no saben. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es que al final del camino, aunque ya tarde, dice la palabra, sabrán que hubo profeta entre ellos. Tremendo, man. Cuando ya no se use, como decimos por ahí, van a reconocer, era Dios que nos hablaba y no la pusimos por obra. Esa apostasía, hermano, ese peligro de esa apostasía es latente hoy en día. Amén. Y muchos se están desviando de la fe. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado. Primero, con los falsos profetas y los falsos maestros. Que hoy, hermano, están ahí a granel. Ahí están al por mayor.
en la televisión, en el internet, por todas partes. No solo predican de casa en casa, por todas partes están, hermano. Falsos profetas, falsos maestros, enseñando herejías de perdición, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Vestidos como ovejas, pero de dentro son lobos rapaces. Mateo 24:11, el Señor dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A los que se dejen engañar, hermano, que le ponen más cuidado a la internet, a las redes, a lo que la gente dice, que a lo que dice la palabra de Dios, porque tienen comezón de oír. Y la Biblia dice que con palabras persuasivas de humana sabiduría y apelando a los sentimientos de la gente, amén, con cosas impresionantes o llamativas. Por eso dice, emplean con astucia los artificios del error, presentando una doctrina atractiva. Póngale ojo, atractiva, un evangelio de triunfos, victorias, prosperidad. No incluyen las limitaciones, las pruebas, las tribulaciones de las que habló Cristo. Porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ellos no hablan de eso, porque a la gente no le gusta oír eso. Ellos le van por lo que a la gente les gusta para poder agarrarlos. Amén. En el mundo tendréis aflicción. Y Pablo dijo: es menester que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Ustedes no hablan de eso. Tampoco hablan de la santidad, de la obediencia. Hablan de bendiciones y bendiciones y bendiciones para agradar el oído. Por eso dice que el apóstol dice que y se volverán a las fábulas. Convierten el evangelio en fábulas. Convierten el evangelio en algo que la gente añore por las bendiciones que da, no por lo que produzca en el corazón. Amén, hermano. Entonces el creyente no madura, el creyente no crece, no se forma. Amén. Porque no están esas tribulaciones, esas pruebas, luchas, que es lo que forman al creyente y lo enseñan a confiar en Dios, a depender de Dios, a ver que Dios está ahí y crecen en fe. Entonces no echan raíces, no se afirman. Y cuando llega la prueba, la tentación, caen, porque prefieren: no, es mejor allí, que Dios es bueno, Dios no condena a sus hijos. Y empiezan con ese evangelitico, como le dijéramos, ese evangelio de satisfacción personal. Ese no fue el que presentó ni Pablo, ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles. Ellos presentaron un evangelio en el que hay que pagar un precio. Lo bueno es que en el evangelio verdadero Cristo está con nosotros, y por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea su nombre. Lucas 8:13 dice: y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Es que les gusta. Ay, qué tal, gloria a Dios, qué bueno, Dios bendice, Dios nos ayude y nos va a prosperar y nos va a dar casa, carro y beca. Pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es lo que logra el diablo, Satanás, con los falsos maestros, los falsos predicadores de hoy. Amén. Eso, presentar un evangelio facilista. Pero también hay que poner mucho cuidado con la mundanalidad. El mundo es atractivo,
llama la atención, es seductor. Y tiene ese poder de ir poco a poco infiltrándose en el corazón, en la medida en que el creyente pierde la sabiduría y la guía del Espíritu. Cuando ya no quiere leer la palabra, cuando ya la tiene en poco, la carga bajo el brazo, la lleva al culto, pero en la casa la mantiene por allá, a veces ni sabe dónde, y lo coge la tarde para venir al culto porque no encuentra la Biblia y tiene que aparentar que tiene Biblia. Amén. Entonces, cuando el creyente pierde la sabiduría y la guía del Espíritu Santo, se va deslizando hasta meterse en el mundo, o permitiendo que el mundo se le meta en el corazón. Entonces el pecado atrapa, después esclaviza y finalmente mata. Y por eso es que la Biblia nos dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo, dice la palabra de Dios, que aparta el oído de la verdad. O sea que es por no oír la palabra. Aparta el oído de la verdad. Ya no quiere Biblia. Ya quiere lo que... A ver, ¿qué es lo que dice este? Como los atenienses. Recuerdo cuando Pablo entró en Atenas, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que les gustaba oír cosas nuevas. Ah, no, la Biblia yo ya la he leído. Ah, sí, yo sé qué dice. Les gusta cosas nuevas. Entonces había alguno por allá predicando algo raro y esas palabras de Dios. Como decían de Simón, la verdadera palabra, el verdadero conocimiento de Dios. Y era un mentiroso. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a la impiedad, el pecado y los deseos mundanos, que la gente dice: no, hermano, eso no es pecado, pero es deseo mundano, y la Biblia también lo prohíbe. Y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los deseos mundanos, no améis el mundo. Amén. Porque la mundanalidad también va apartando la verdad del oído y lo va metiendo en ese camino, en esa vía hacia la apostasía. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras. La versión antigua dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis? ¿Qué van a saber si no leen la Biblia? ¿Qué van a saber si no estudian la palabra y no meditan en ella? Si no la quieren poner por obra. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, se vuelve apóstata. Se vuelve apóstata, se mete en ese grupo. Empieza a manifestar los síntomas del que se ha apartado de Dios, del que ha patraseado, el que se ha retirado, ha disertado de la fe. Y dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. El Espíritu es celoso. El Espíritu se da cuenta, y cuando usted y yo miramos para el mundo, a coquetear con el mundo, nos anhela celosamente.
Así como hay gente y mujeres y hay hombres que no se conforman con el esposo, la esposa que Dios les dio, miran a otras o a otros. Aquí el Espíritu se da cuenta quién está coqueteando con el mundo, a quién le gusta la mundanalidad. Y la gente escoge el mundo antes que a Dios. Cristianos que escogen primero el mundo antes que a Cristo, al mundo antes que al Espíritu Santo. Por eso es que el Señor advierte, amonesta tanto sobre el mismo tema. Primera de Juan capítulo 2 verso 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo, no hay nada que buscar, hermano, nada. Todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, hermano. El mundo va a pasar en cualquier momento. Se muere usted y pasó. O se lo lleva a Cristo, ojalá, y pasa. O si se queda aún, pasa. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santo. Aleluya. Por eso vale la pena, es mejor, hermano, 1.000 millones de veces mejor amar a Cristo primero. Amén. Esta palabra, hermano, la gente lo sabe, la oye, la gente la oye y la gente sabe que es palabra de Dios, hermano. Pero han dicho en el corazón, no la pondremos por obra. No, es que me gusta mucho. ¿Quién sabe qué cosas? Cada uno tiene su preferencia. A mí me han dicho, estos oídos han escuchado a muchos que dicen: ay, hermano, es que me gusta mucho el baile. Otros: ay, me gusta mucho el cigarrillo. Ay, las chicas. Un tipo por allá, supuestamente evangélico en apartado, me dijo: ay, es que las chicas, hermano, ese estomaguito como una tabla. Así me dijo. Yo, carnal, hijo del diablo. Les gusta el mundo. Entonces dicen, sin palabras, dicen: no la voy a poner por obra eso de que no améis al mundo ni las cosas que están en el... Uy, es que en el mundo hay mucha cosa buena. Sí, bueno, quédese con el mundo, que el mundo pase y sus deseos. Pero el que hace la voluntad, solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermano, hay que perseverar en lo que hemos oído y creído. Amén. Usted tiene que afianzarse, amarrarse, agarrarse, no sé cómo decirlo, de eso, de lo que ha oído, lo que oíste de mí delante de muchos testigos. Eso, dice Pablo a Timoteo. Amén. Le dice también en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido, hermano? De Cristo. Amén. Si empero, dice la Biblia en Efesios 4, le habéis oído y habéis sido por él enseñados, que la verdad está en Jesús. Pero hay gente que por el lucro incurren en el error de Balaán, siguen el camino de Caín, perecen en la contradicción de Coré. Lo único que anhelan es posición y privilegio, y sacrifican los principios bíblicos, lo que una vez aprendieron, lo que una
vez se les enseñó y que lo acogieron, muchos lo acogieron, y en ese momento hasta dijeron, sí, yo voy a guardar esto, como si usted lee en el libro de Éxodo, cuando Moisés le lee la ley de Moisés, la ley que el Señor le acaba de dar en el monte Sinaí, se la lee a los israelitas. Lea con detenimiento los primeros capítulos de Éxodo y va a encontrar que 3 veces los israelitas respondieron, todo esto haremos, lo que Jehová ha hablado haremos, todo esto haremos, 3 veces. Y así hay mucha gente, oyen, pero después apostatan. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versos del 1 al 4. Requiero yo pues delante de Dios, hermano. Cuando usted lee, está delante de Dios. Cuando lee la Biblia, cuando ora, está delante de Dios. Cuando viene a culto, está delante de Dios. Y cuando usted camina por donde camine, esté donde esté, está delante de Dios. Dios ve lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír. Qué peligro, hermano. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Oiga, no conforme a la palabra, conforme a los deseos desordenados de su carne, porque eso es concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los meten en el camino hacia la apostasía. ¿Ve? Maestros conforme a sus concupiscencias, con palabras infladas de vana sabiduría humana, como muy doctores de la ley, como muy apóstoles, y hoy en día conferencistas y doctores de la Biblia. Pero cuando venga el príncipe de los pastores, Cristo es príncipe de los pastores, no de doctores ni de conferencistas. Entonces la gente expone su oído y su mente a todo tipo de teología, a cualquier clase de enseñanza, sin importar su procedencia. ¿Ve? Andan de aquí para allá, de una iglesia en otra, no hacen compromiso firme con nadie, piensan y creen que están mejor informados que los demás, que saben más que los demás, porque se informó, se aprendió de YouTube, aprendió de fulano, es que fulano. Pero esa gente, Judas, el verso 12 de su carta dice que son nubes errantes y árboles desarraigados. Ellos se ven como doctores, como profesionales de la palabra, pero Dios los ve como nubes errantes y árboles desarraigados, porque están llevando a la iglesia a la apostasía. Claro, el cumplimiento de la palabra, pero nosotros no tenemos por qué caer ahí. Pablo nos exhorta a que perseveremos en lo que hemos aprendido, con el propósito de cimentarnos bien. Mire lo que dice el apóstol Pedro también, mire, primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. ¿Sí está viendo?
Eso es lo que Dios busca con la palabra, para que usted no retroceda, para que no vuelva atrás, para que no le acontezca lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque eso es literalmente lo que le pasa a un descarriado. Vuelve a su vómito antiguo. Después de que he sido lavado con la sangre de Cristo, y se revuelca en el cieno del pecado y de la mundanalidad, la sarna de la maldad humana. Por tanto, Hebreos capítulo 2, verso 1 y 3 al 3. Por tanto, oiga bien, hermano, la palabra hay que leerla, pero ir tomando y agarrando y aferrando con puño de hierro lo que dice para guardarlo. Mire, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Usted se resbala y se desliza y cae a la apostasía. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga bien, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Advierte el Espíritu Santo sobre el peligro de la apostasía. No sea que nos deslicemos, que nos escurramos, dice la versión antigua. El Espíritu Santo nos está advirtiendo, porque hay maestros del arte de mentir. Son maestros en eso, expertos, con conciencias cauterizadas. Su tarea, su labor fraudulenta la realizan, la llevan a cabo y no sienten ni una pizca de remordimiento, hermano. A ellos no les importa. Aparentan ser corderos y son lobos rapaces por dentro, y eso no los remuerde la conciencia. A ellos no les importa. Son instrumentos de las tinieblas, hermano. Para los incautos, para los que se dejan llevar de novedades y de cosas artificiosas y cosas espectaculares, porque es lo que le gusta a la gente. Amén. Y volvemos, 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oiga bien, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. A su nombre gloria. Esa es la razón, hermano, por la que hay que prestar oído a la palabra para ponerla por obra. La Biblia no es para que usted le compre un forro bonito y luego la ponga por ahí en la biblioteca y no la abra sino hasta que llega al siguiente culto y la abre en el devocional, porque a veces se predica y ni siquiera miran los textos que el predicador cita, a ver si es así. Como los berenses, dignos de admirar. Dice que los de Berea eran más nobles y más prudentes y sabios, porque dice que miraban en las escrituras si lo que Pablo les decía era sí o no. Porque es que a uno no se lo puede llevar el pastor, el predicador, no, señor. Es la palabra. Es la palabra, hermano. Amén. Por eso la iglesia está entrando en apostasía, por escuchar tanta basura que se está proclamando hoy en las redes y en el mundo, hermano, en la televisión.
Y le muestran como que fuera la Biblia. Mira ahí, sí, estaría ahí la gente. Pero por una línea de pensamiento y una corriente teológica torcida. Porque el diablo es experto en reinterpretar a Dios. Y sabe meter dudas. ¿Usted por qué cree que tumbó a Eva? Porque era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dice la Biblia. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Fue eso lo que dijo Dios? Dígame, ¿fue eso lo que dijo Dios? El que lee atentamente dice, no, un momentico, caballero, eso no dijo Dios. La Biblia no dice eso. Amén. Pero él sabe, él es experto. Y como a veces leemos ahí por leer, nos conformamos que otros nos digan, la Biblia dice que amén. Dijo una blasfemia, dijo una herejía, dijo algo terrible. Y la Biblia dice, bra, 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 bra. Y la gente, amén. Dígnese mirar la palabra, hermano. Con la guianza, con el escrutinio del Espíritu Santo, a ver si es verdad que eso que le están diciendo es así. Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay gente que se cree más sabia y que el Espíritu sabe. No, es que yo sé. Pero Pablo dice, sino que siguiendo la verdad. Mire, la verdad hay que seguirla en amor, para que podamos crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. La verdad en amor, no inflándose, creyéndose el más sabio, que sabe más que los demás, que es que yo miro, yo veo, yo oigo, yo sí, yo. No sabe nada, hermano. El que sabe es Dios, la que sabe la palabra. Y el Señor nos la da cuando ve en nuestro corazón el deseo de guardarla. Mateo 7:24, cualquiera pues, concluyente, mire, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ponerlas por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, porque es que tiene que venir pruebas y tribulación. Eso de todo bendición y que Dios es amor y bendición. No se trague ese cuento. Escudriñe. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. No es cualquier cosa, hermano. El que le diga que el evangelio es todo viento en popa y acaricias y palmitas en la espalda y de bendición y prosperidad y riquezas, se alejará de ti la pobreza. Siembra. El Señor reprenda al diablo. El que le diga eso es mentiroso. Porque vienen lluvias, vienen ríos impetuosos, soplan vientos huracanados, golpean contra aquella casa. Lo bueno es que no cae. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo. Sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Fúndese sobre la roca, hermano. Amén. O sea, ponga la palabra por obra. Porque usted sabe la otra parte. Del verso 26 en adelante, ¿cierto? El que la oye y no la pone por obra, no la hace, es el hombre insensato.
el que cae en apostasía. Y le llega lo mismo, porque eso es mentira de que no hay tribulación y que todo es bendición. Eso es mentira. Le llega lo mismo, vientos, ríos, pero en este caso sí cae. Cae de la gracia de Dios. Así como Himeneo y Fileto, que dice Pablo que se desencaminaron de la fe, apostataron de la fe, y diciendo que la resurrección ya se había efectuado. ¿Sí? Le creyeron quién sabe a quién. Amén. Y trastornaron la fe de muchos, no solo ellos. Se desencaminaron, se fueron por otro camino, a la apostasía. ¿Por qué? Por no guardar la palabra, hermano. Amén. Segunda de Pedro 3 al 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Sí ve? Ya vimos eso, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Así es que andan, según los deseos desordenados de su carne, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No, Cristo no viene. Eso es mentira, el rapto. A ver a quién le cree. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces no podemos tomar a la ligera, hermano, las advertencias de la palabra del Señor. Tenemos que recibirlas con temor y temblor. Porque después de que se incurra en ese camino de la apostasía, hermano, la apostasía cauteriza la conciencia. Oiga, endurece el corazón. Y la persona se lanza por un camino que no tiene retorno. Amén. Hebreos capítulo 3, verso 13, mire: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Mantenga firme eso, retenga eso. Amén, hermano. Eso está hablando de perseverancia por encima de pruebas, de dificultades, de tentación, de luchas, de argumentos de la falsamente llamada ciencia y de los conceptos de predicadores modernos. Usted tiene que perseverar, mantenerse ahí en una continua permanencia de lo que ha oído. Teológicamente, la perseverancia de los santos significa mantenerse en la fe y la santidad para no caer de la gracia de Dios y ser descalificado como apóstata. Amén. Gálatas 5:4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ve? Si no persevera, si no se mantiene, cae de la gracia de Dios. Primera de Corintios 9:27. Mire: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo. Oye, el apóstol Pablo. Aquí no está hablando cualquiera por ahí. Podía ser eliminado. Podía estar en la apostasía, meterse e irse por ese camino. Si no hubiese entendido que tenía que someter su carne, su vida, y perseverar. Porque es que él sabía, hermano, que la apostasía es sutil y engañosa. Ciega el entendimiento y endurece el corazón.
Amén. Viene incredulidad, viene resistencia al Espíritu Santo. Comienza con un descuido espiritual. Así es que comienza. Porque hay gente que dice, no, yo por allá no llego, eso, esa gente de hoy en día que es muy tremenda, ¿no? Yo no, eso empieza por un descuido espiritual o por la simple negligencia de no valorar la salvación, como hizo Esaú. No le dio valor. Yo me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Imagínese el valor que le dio. Le pareció más un plato de lentejas, una de las comidas más baratas que hay, ¿o no? Y él prefirió eso. Hay gente que prefiere un día de paseo que la dominical. Tomarse un café con los amigos que el culto. Eso es no darle valor a la salvación. Y así puede empezar la apostasía. Por eso es que Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. También se deja vagar el corazón. También viene por la tibieza o la indefinición. Una persona no definida, ni aquí ni allá. Israel un día le decía sí al Señor y otras veces a los ídolos. ¿Y sabe qué? A Dios le disgustan los indecisos, los incrédulos, o los que tienen una fe menguada, debilitada. Hebreos 3:10, mire. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, oiga, siempre andan vagando en su corazón, ¿sí ve? Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sí ve? Le disgusta a la gente de doble ánimo, que hoy sí, mañana no. Mediocres. Pero Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Doble ánimo. Purificad vuestros corazones. ¿Por qué es que la gente es de doble ánimo? Pero es que lo ve como un pecado sencillo. No, es que hoy sí, hay veces que yo estoy muy animado, pero otros no, y cree que eso no tiene ningún problema. Pero ¿por qué viene ese? ¿Cuál es ese es el resultado de qué? De corazones contaminados. Porque dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso no es porque usted es así, bueno, es que yo soy así. No, Señor, es porque su corazón no está como debe estar, limpio. Pero hay días que viene con una bendición y me va a consagrar y hoy sí, y voy a buscar a Dios y me va a meter con el Señor y voy a evangelizar y a leer. Y al otro día, hermano, Dios sabe, Dios sí sabe que hay algo en el corazón, que hay una preferencia por ahí, que algo más, aparte de Dios, ocupa el corazón, que tu corazón está dividido, que tiene dos o más amores. Y amarás al Señor con todo tu corazón, no con la mitad de Él, ni con un cuarto. Amén. Purificad vuestros corazones. Si quiere que le acabe el doble ánimo, que sea de un solo ánimo, gozoso a toda hora, con ganas de servir a Dios, de agradar a Dios, de glorificar a Dios. Amén, hermano.
Amén. Pero también se cae en apostasía. Y principalmente, diría yo, por falta de doctrina o enseñanza sólida. Sólida, hermano. Usted debe ocuparse en su salvación con temor y temblor. La palabra, enfocarse en la palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Vamos a leer solamente este pasaje, pero es larguito. Mire lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. Mucho. El Señor tiene mucho para darnos, pero a veces no nos lo puede explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Hay gente que para oír chisme, ¡ja!, no les gana a nadie. Y son pendientes de hasta la montada de una llanta, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? ¿Y quién? ¿Y quién te contó? Bruta, contame. Ay, ¿cómo así? No te puedo creer. Y eso ya usted sabe la retalía. Pero para la palabra, tardos para oír. Mucho que decir, el Señor tiene mucho para darnos, pero no puede porque somos tardos para oír. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios, lo elemental de la palabra, lo elemental. Necesita, con 20 años en el Evangelio, 15, 10, 20 años, y necesita lo elemental, el ABC, lo sencillo de la palabra, porque es tardo para oír. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bebé, teterito, el biberón. Sacude el biberón y métale a la boca porque no es capaz de traerlo el mismo. No puede con alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga, para los que por el uso, la costumbre, el mucho leer, el mucho orar, el mucho pedirle a Dios, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, sigamos. Por tanto, ya nos dijo las cosas como son, ¿sí o no? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo elemental. Usted debe ser un maestro, usted debe ya conocer todo, usted no necesita que lo estén visitando y sobándole con pañitos de agua tibia de la palabra, no. Usted necesita coger esos paños de agua tibia e ir a llevárselo a otro. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Que eso se puede hacer, sí, esto haremos, si Dios en verdad lo permite, pero con gente nueva. Amén. Falta alimento sólido. Amén, hermano. Pero la apostasía también puede venir por falta de temor de Dios. Falta temor de Dios en el corazón. Puede venir por la ligereza espiritual. ¿Qué es eso? Muy superficial, para lo espiritual es muy superficial.
no se dedica, no se consagra, no se mete, no, superficial. Puede venir por la falta de reverencia a las cosas santas. Lo santo lo tiene de cualquier forma. Y por desobediencia a la palabra, obviamente. Pereza espiritual, pecado deliberado. Y si llega la apostasía, le aseguro que después viene el rechazo definitivo al Hijo de Dios y la resistencia y afrenta al Espíritu Santo. Por eso es que en Hebreos capítulo 10 dice que pisotean la sangre de Cristo y hacen afrenta al Espíritu Santo. Por eso. Pecado imperdonable. Porque es un camino que no tiene retorno. Y no importa, hermano, quién sea. No importa que sea pastor o presbítero, supervisor nacional, supervisor internacional, misionero. Quien sea que se descuide y deje de confiar en Dios, ese es candidato a la apostasía. Imagínense que el mismo apóstol Pablo, como leímos, dice que habiendo sido yo heraldo para otros, de pronto venga a ser eliminado. Entonces no importa quién sea, hermano. Tenemos que buscar mejor cómo no caer en apostasía. Amén. Hebreos 3:12. Mirad, oiga, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la amonestación de la palabra, mirad, o sea, esté atento, vigile, vele y retenga la confianza en Dios. Amén. Mirad, atento, mire, Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos. Mire, hermano, por usted mismo. Preocúpese por su alma. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Ve? No se preocupe por los demás. No mire que otro anda o no anda. Porque es que lamentablemente para eso sí lo tenemos bien afilado, hermano. Para eso sí. Para mirar cómo está el hermano. Por eso es que por allá en Eclesiastés dice, y la viña que era mía, en Cantares es, la viña que era mía no guardé. Se puso a cuidar la de los demás. No importa. Ya hemos dicho muchas veces cuando el Señor le dijo, si yo quiero que Él quede hasta el final, que a ti, sígueme tú. Preocúpese por su alma, hermano. Que eso lo está sacando de la consagración a Dios, por estar mirando lo de otros. Si canta o no canta, si canta bonito o feo, si se peina o no se peina, ¿qué le importa, hermano? Mírese usted cómo estoy yo. Señor, ¿cómo estoy? Mírese, como dice Santiago, en el espejo de la palabra, ¿cómo estoy yo? Estoy viniendo a lo que se viene al culto. Al culto no se viene a mirar a la gente, hermano, a los demás. Al culto se viene a adorar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. ¿Qué dice ahí, hermano? Amén. Mirad por vosotros mismos. Por eso es que a la gente se le carga el corazón de glotonería espiritual, de embriaguez espiritual. Y cuando una persona está borracha no ve bien. No mire a otro que lo va a ver mal, como no está.
Y usted va a tener un concepto diferente y se va a perjudicar a sí mismo. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Eso sí que tiene la gente el pescuezo y los arrastra para acá y para allá y los tira de un lado para otro, menos para el culto. Los afanes de la vida, ay, es que hay que ser, ay, ocupado y cansado, hermano, estoy que no doy más. ¿Por qué? Está orando, que se le dañaron las rodillitas, seguro que por eso no fue. Los afanes de esta vida. Hebreos 3:14, con tal que retengamos firmes hasta el final nuestra confianza del principio. Eso es lo que hay que tener firme, hermano. Amén. Volvamos a 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Oiga, hermano, comezón de oír, de oír. Hermano, el punto central, todo depende de la palabra. Entendamos eso, todo depende de la palabra. Si usted cree que ya sabe mucho, que no necesita oír más, que ya entiende esto, que ya entiende aquello, que oyó esto, que oyó allá, va a decir como dijo Israel, no la pondremos por obra. Porque piensa que no es de esa manera como dice aquel predicador o como dice la palabra, sino como a usted le parece. O como le dicen los medios, que hoy en día la gente se está alimentando es de los medios, de las redes. No, mano, yo voy ahí al culto por ahí cada 8 o 15 días, pero yo en la casa, ay, hermano, sagrado para mí, yo pongo el enlace, yo pongo el YouTube y allá veo a fulano de tal, y enseguida nombra gente más torcida que el diablo. Que el diablo se cuida de ellos porque le meten falsa doctrina. Comezón de oír. Comezón de oír. Mire Jeremías 7:24, mire. Y no oyeron. Comezón de oír, mire. No oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás, apostataron y no hacia adelante. Apostatar es volverse atrás, es retroceder, es dejar. ¿Por qué? No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. A mí me parece, yo creo, yo escuché tal cosa, me enseñó fulano, oí por allá y yo creo mis propios consejos. En la dureza de su corazón, ni siquiera de su corazón, de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás, ¿vio? La apostasía llega y no hacia adelante. Jeremías 18:12. Jeremías 18:12. Adelante unos capítulos y mire el 12. 18:12. Y dijeron, es en vano. Oiga, es en vano. Le dicen a uno así, tal vez no con palabras, pero así dicen, más de uno dice así. Mire, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Qué es eso? Y no la pondremos por obra. Sí, cantor de amores, canta muy bien, predica bien, muy bonita. Uy, la palabra de Dios sí, pero no la pondremos por obra. Qué miedo, apóstatas.
Pablo quiere librar a su hijo Timoteo de la apostasía, porque en los tiempos de él apostataron varios, Himeneo, Fileto, Alejandro, etc. Entonces Pablo quiere advertir y quiere librar a Timoteo y le dice: pero tú, segunda de Timoteo 3:14, pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y en el capítulo 4, verso 5 dice: pero tú, sé sobrio en todo. ¿Ve? Persiste tú y pero tú. O sea, es como dice, no es como dice fulano, ni perengano, ni fulano de aquí, ni allá. No, usted cuídese, tú, pero tú, cuídate. Esté atento, esté alerta, esté vigilante. Y lo que ha aprendido y lo que se persuadió, sabiendo de quién, del Señor Jesús, de la palabra. Porque hermano, cuando uno escucha de todo y a todos, se pierde la capacidad de discernir, de distinguir entre la sana doctrina y las ideas de los predicadores, que a veces se exponen sin análisis serio de la palabra, sino lo que les ocurre o lo que llame la atención para impresionar a la gente, para que digan: ¡uy, qué tremendo predicador! Eso no nos importa, debe importarnos es dar la palabra, amén. Primera Timoteo 1:5, pues el fin del mandamiento, mire, el propósito, el fin, no es impresionar, no es llamar la atención, no es traer mensajes sin un análisis, sin una exégesis, sin una hermenéutica seria de la Escritura. No se trata de eso, sino el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas prácticas, ¿sí ve? Vanas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así hay muchos predicadores en las redes, no saben ni lo que están diciendo, sino que lo oyeron por ahí y de pronto el que lo predicó hizo algunas piruetas y enseguida habla en lengua rica, entonces la otra quedó así y fue a copiar lo mismo, pero no sabe ni lo que habla ni lo que afirma. Y por eso le dice Pablo a Timoteo finalmente, primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Primero tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, la enseñanza bíblica. Persiste en ello, no patrasee, no coja el camino de la apostasía. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, primero usted, yo, la palabra, y a los que te oyeren. Amén.